ponentes, bienvenidos jurados, compañeros, público en general. Mi nombre es Javi y llegados a este punto procederé a resumir lo que aquí se ha dicho. Intentaré explicar que los argumentos presentados por mis compañeras permiten justificar suficientemente la tesis según la cual no deberíamos conservar las fiestas en las que participen animales. Ciertas fiestas en las que participan animales son, por definición, violentas. Son contra las que estamos. Y no podemos confiar en que los individuos que asistan a las mismas sean capaces de hacer una distinción entre una situación vivida en una plaza de toros o en la plaza del pueblo de una situación cotidiana como es una discusión. Los toros, que han defendido nuestros compañeros en su argumento económico, la violencia y la fomentan la violencia y la crueldad, y aquello que fomente valores negativos no debe ser legítimo, puesto que representa un peligro para el conjunto de la sociedad. Y hemos de tener en cuenta que a las fiestas acude todo tipo de personas, tanto niños como jóvenes, adultos y ancianos. Y hablo de niños porque es obligación del Estado proteger a los niños de todas formas de maltrato perpetradas por las personas de su entorno. Es más, el progreso también se basa en la superación a ciertas tradiciones que la sociedad reconoce como dañinas. Durante generaciones, los peregrinos han sacrificado los animales a la diosa Kadamai, con la esperanza de una vida mejor. Ha llegado el momento de transformar una vieja tradición. Ha llegado el momento de sustituir la matanza y la violencia por el culto y la celebración pacífica. Con estas palabras se anunciaba en julio de 2015 Ram Chandra Shah, en representación del templo Kadamai en Nepal, la decisión de prohibir el sacrificio de animales en el Festival de Kadamai, considerado el mayor sacrificio religioso de animales del mundo. Es solo un ejemplo, pero nos hace ver que incluso las tradiciones religiosas pueden ser actualizadas a los nuevos tiempos. Como he dicho antes, en este tipo de fiestas se fomenta la violencia. Si se fomenta un valor y ese valor está mal, hay algo que estamos haciendo mal. Y eso que estamos haciendo mal es el incumplimiento de los derechos aplicados a los animales. Sí, derechos aplicados a los animales. ¿Conocen ustedes el toro de la Vega? Aquella fiesta que tanto ha dado para hablar y que consiste en perseguir a un toro hasta su muerte a lanzazos. El debate que suscita el toro de la Vega ha de centrarse en cuál es la ética que tiene que inspirar nuestra convivencia, los valores a los cuales se ha de aspirar y dónde colocamos, como en conjunto, los límites de nuestra comunidad moral. Porque la extensión de derechos a lo largo de la historia ha sido sinónimo de desarrollo. Bien, las mujeres, los niños y los enfermos ahora tienen derechos. El maltrato a las mujeres fue considerado un problema privado durante décadas. Los crímenes machistas eran crímenes pasionales. Pero la lucha por los derechos de la mujer nos hace hoy ser conscientes de que nada justifica el maltrato, aunque la pareja sea machista por tradición. Durante mucho tiempo, las mujeres no eran consideradas seres humanos. Está claro que un toro tampoco es un ser humano, pero es un ser que, igual que tú y que yo, es capaz de sentir si le están clavando un pincho. Y eso es maltrato. Creo que a día de hoy, la violencia de género no es considerada un arte, aunque sea algo con una larga tradición. Muchas gracias, buenas tardes. Por favor. Buenas tardes, me llamo Gisela y voy a concluir este debate defendiendo nuestra postura a favor de que se mantengan las fiestas tradicionales que se hacen con animales. Primero de todo me gustaría puntualizar que nosotros desde un primer momento hemos dejado claro que no estamos a favor del maltrato animal, pero sí a favor de las fiestas en las que estos participan. Además, ustedes han estado reiteradamente insistiendo en los toros y no exclusivamente de los toros. Estamos hablando de la cantidad de fiestas en las que participan los animales. Y como hemos dicho anteriormente, solo del porcentaje, solo 16 de muchísimas fiestas que se realizan en España son en las que se maltratan animales. Han mencionado la tradición de que se le quitaba el clítoris a las mujeres para que no pudieran disfrutar sexualmente, pero
la especie humana se la presupone la especie animal más inteligente y como tal evolucionamos. Esta tradición ya no se está realizando, por lo que no sería veraz para este debate. Además, usted ha hablado de los derechos de la mujer, pero como ya he mencionado, esos derechos han ido evolucionando así como el ser humano, con lo cual las mujeres ahora tenemos los mismos derechos que los hombres. También me gustaría recalcar que en un examen de la Policía Nacional de Valencia hay una pregunta en la que se dice: ¿estaría dispuesto o mataría a un perro? Todo el mundo diría: no vamos a matar a un perro. Bien, pues la siguiente a esa pregunta es: ¿y si ese perro está mordiéndole el cuello a un niño? Ustedes han dicho que los animales están más o menos equiparados a los derechos que tienen las personas. Vale, entonces ¿qué hacemos? ¿Matamos al perro? ¿Matamos al niño? Porque si están equiparados, ¿a quién hay que matar? ¿Ustedes a quién matarían? No sé. No pensamos que sí, que el derecho del animal, o sea, tienen sus derechos y tienen derecho a la vida. Pero antes de nada está la supervivencia del ser humano, con lo cual todos mataríamos antes al perro que al niño. También me gustaría finalizar con una frase de Goethe que dice: nada hay más terrible que la ignorancia, porque el mal está en tu mente y no en lo externo. La mente pura siempre ve lo bueno en cada cosa, pero la mala se encarga de inventar el mal. Así que por favor, no sé, hemos dejado claro que no estamos de acuerdo con el maltrato animal y sí con las fiestas en las que se celebran con animales y con su participación. Esto es todo, muchas gracias, público asistente, jueza, equipo contrario. Esperemos que hayamos refutado bien y que todo resulte bien. Hemos hablado de muchos tips, ¿eh? Controlarte porque estás controlarte, sencillamente. Desde ese lugar.